Bienvenidos una vez más a un episodio de Mind Your Mind, Atiende tu mente, el podcast que está dedicado a todas las personas que trabajan con el sufrimiento físico y psicológico de los demás en todos los ámbitos, en los diferentes roles. Este es un episodio que vamos a estar compartiendo con mucha alegría con Natalia Sarro. Ella es psicóloga internacional y coach de carrera. Natalia, bienvenida. Hola Roxana, ¿cómo estás? Un gran placer estar contigo y con toda la gente que nos está acompañando. Gracias por encontrarnos hoy día desde Barcelona, ¿verdad? Exactamente, cerquita del mar, cerquita Lindo, del vientito del Mediterráneo. qué bueno. Bueno, y decir también que Natalia, tú no solamente trabajas en cuanto a la psicología internacional, pero también has estado investigando ampliamente, ¿no? Los efectos del burnout y estrés, pero también los beneficios de mindfulness y la compasión con mujeres directivas y profesionales de la salud. Sí, efectivamente, uno de mis grandes pasiones es acompañar a mujeres profesionales y crear espacios seguros para poder conversar con otras directivas, mujeres de diferentes ámbitos, de diferentes sectores, cómo construir una relación amable con nuestros lugares de trabajo, con nuestras vocaciones. Así que mucho de mi tiempo está al servicio de estas personas y obviamente me incluyo dentro de esa audiencia, de ese nicho, ¿no? También como mamá, como mujer, como profesional de la salud, con lo cual me siento muy conectada, particularmente con ese nicho. Qué bueno, estamos en lo mismo, estamos conectadas con esta pasión. Y tú sabes que estaba yo mirando las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, que dicen que las mujeres representan el 67% de la fuerza laboral mundial de la atención sanitaria y social. O sea, ¿cómo es que nosotras, las mujeres, ¿no? Entramos en este trabajo? Cómo nos entusiasma y tan fácilmente nos vemos involucradas en estos trabajos que son de ayuda? Y no solamente vemos la ayuda, también y la responsabilidad del cuidado en casa, en la familia, pero también en este caso en el trabajo. Entonces, querría preguntarte cómo es que tú entiendes el colapso por compasión y el burnout, que es lo que queremos evitar, ¿no? Pero empecemos por entender de qué se trata y cómo lo ves tú. Vale, muy bien. Empezamos por conversar, si quieres, un poco sobre el síndrome del burnout o el síndrome Ujú, del trabajador quemado o la trabajadora quemada, que sí, que efectivamente está relacionado con altos niveles de desgaste emocional, físico, mental, relacionados con una alta carga de trabajo o de tareas originadas en nuestra relación con el trabajo. Sí se está comenzando a entender y a investigar más sobre cómo viven hoy por hoy, y sobre todo después de la pandemia, ¿no? Este estrés laboral, las personas que trabajan en el ámbito de la ayuda, no solo mujeres, sino también hombres. Y ujú, también sabemos que el burnout no es eminentemente una experiencia individual ni que está 100% asociada a factores individuales, ¿sí? Como por ejemplo la crianza que hemos recibido, o el tipo de personalidad que tenemos, sino que también hay un importante componente sistémico u ujú, organizacional. Es ujú. decir, cuán tóxicas, entre comillas, son las culturas laborales, las culturas de los espacios o instituciones o empresas donde nos toca trabajar. Muchas veces el burnout tiene que ver con la manera en que se proponen las reglas del juego dentro de una empresa en particular, generando que sus empleados, que sus trabajadores tengan menos apoyo o menos recursos para realizar sus tareas, o que haya un alto nivel de incertidumbre que hace que justamente las personas se sientan más inseguras en su lugar de trabajo o tener poco apoyo de sus superiores. Son toda una serie de factores que tienen que ver con el contexto puntual donde desarrollan la tarea, que complejizan el cuadro y que también genera espacios capaces de quemar a sus personas, ¿no? A sus equipos. Entonces creo que esto es muy interesante
nombrarlo desde el comienzo, Roxana, cuando hablamos de Sin duda. burnout, que no es simplemente que las mujeres no estamos tomando suficientes clases de yoga, como yo siempre digo, o bebiendo suficientes zumos verdes, sino que efectivamente lo que hay que empezar a revisar es cómo están planteadas las reglas del juego en los lugares de trabajo donde hoy nos toca desempeñarnos y cómo somos o no somos apoyadas, apoyados. eh, para conservar la salud mental, para optimizar nuestro rendimiento, para lograr una mayor conciliación entre el tiempo que estamos en el trabajo y con nuestras familias, o si trabajamos de manera remota, ¿no? Cómo poder integrar en nuestro hogar también las tareas compatibles con nuestra tarea profesional. Así que hay tantas aristas que podríamos conversar hoy, pero cualquiera de la que hablemos es un muy buen punto de partida, ¿no? O sea, empezamos por donde se pueda conversar del tema, pero lo importante es empezar a hablar de estos temas. Y sobre todo ponerlo en la mesa, exactamente. Justamente lo que me ha motivado a mí a desarrollar este podcast, es que necesitamos que esto continuar hablando del tema, ¿no? Y como tú dices, que es un tema que tiene tantas aristas, no solamente para entender las razones por las cuales las personas podemos quemarnos en nuestro trabajo, sino que también tantas aristas y tantos ángulos para pensar también en las soluciones, ¿no? Y vamos a intentar a integrar también ese aspecto en nuestra conversación, pero primero nos vamos a empezar a focalizar un poquito en todo lo que tú has estado explorando y entendiendo dentro de, como resultado de tus investigaciones. Y si pensamos en esta estadística que yo traía al comienzo, con la idea de la cantidad de mujeres que están en los ámbitos de trabajo, de salud y social, ¿cómo lo ves tú, ¿no? Este mito del burnout en la mujer. Mm. Bueno, en el ámbito de la salud, claro está que tenemos mayores tasas de mujeres trabajadoras sufriendo los embates del desgaste, desde el desgaste laboral, el desgaste emocional, el cansancio. Bueno, podemos llamarlo quizás de manera amigable con otros términos para no Ujú, ponerle quizás un diagnóstico. Si bien el síndrome del burnout no es una patología que está incluida en el DSM-4, como sabemos que es el manual psiquiátrico por excelencia que se suele utilizar para mm, clasificar patologías, sí se lo comprende como un síndrome y está reconocido por la Organización Mundial de la Salud como una situación prevalente y preocupante, no solo para los individuos, sino también para los empleadores y ojalá también exacto. para los gobiernos. Em, Cuando tú dices la palabra mito, me remite a empezar a hablar de qué significa ser mujer en el mundo de Ujú, hoy y qué significó históricamente ser mujer en relación con el trabajo, ¿no? Y sabemos también por investigaciones que tienen tal vez un corte de perspectiva de género, que las condiciones en las cuales hemos sido socializadas o criadas las mujeres son bien específicas. Los mensajes que venimos recibiendo eh, nosotras o nuestras madres o nuestras abuelas desde bien pequeñas respecto de qué significa ser mujer, qué es lo que se espera socialmente de nosotras, cuáles son el tipo de tareas que debemos realizar, cómo debemos vincularnos con los demás, cómo debemos cuidar o no cuidar al otro y a una misma. De alguna manera son historias que se van metiendo, ¿no? Como en el tejido íntimo, no sé si ujú. nuestro ADN, pero sí transgeneracionalmente de nuestra identidad. Y entonces, por ejemplo, notamos que las mujeres hemos sido desde pequeñas socializadas para estar más bien al cuidado de los demás, ¿no? Desde el momento en que te regalan una muñeca de pequeña Ujú, ujú. para que juegues a la mamá, pero difícilmente el día de tu cumpleaños te regalen un camión o un avioncito o bloques de construcción. El momento en que te dicen que elegir vestirte de rosa va contigo, hay ciertos colores que van contigo y otros Ujú, colores que no, hay ciertas profesiones, intereses o hobbies que deberían ir contigo como niña y otros que no. De esta manera se va como creando una historia colectiva de quiénes somos como mujeres, así como por supuesto también quienes han sido socializados como varones han recibido exacto. de manera recurrente mensajes de sus maestros, de sus padres, de sus cuidadores, de los medios de comunicación. Y entonces es normal, es esperable, entre comillas, no sé si normal, pero es esperable que muchas mujeres elijan
como adultas profesiones de cuidado, Ujú. ya sea en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, y ni que hablar de aquellas mujeres que eligen ser madres que también cumplen un rol de cuidado de sus hijos, y ni hablar del rol Exacto. de cuidado, por ejemplo, de un familiar enfermo o un familiar mayor, ¿no? Hay como una tendencia en muchas familias de esperar que sea la hija mujer quien tome a su cargo el cuidado de un familiar enfermo o de un padre mayor. Entonces, hay toda una serie de contextos de socialización de género, en definitiva, que nos están contando la historia de que, que somos porque cuidamos, ¿vale? Ujú, Existimos, somos ujú, en tanto nuestra mirada, nuestra atención, nuestros recursos están puestas en las necesidades ajenas. Claro, y uno podría como intuitivamente decir, bueno, pero cuidar de otros no excluye necesariamente que yo pueda cuidar de mí, de mis recursos, de mi salud, de mi cuerpo, de mi tiempo. Sin embargo, en la realidad objetiva lo que vemos es que, por lo menos en mi experiencia clínica como psicóloga, muchas veces llegan a mí consultantes, pacientes, mujeres sumamente talentosas, destacadas en sus profesiones, con gran recorrido quizás profesional y académico, que llegan para pedir ayuda para sí mismas cuando ya la situación es completamente crítica. Es decir, ujú, me explico, cuando ya hay un diagnóstico de cáncer, cuando ya hubo un ACV, cuando hubo un ictus, es decir, cuando hubo una situación, hasta te diría externa, que superó sus propias capacidades y que marcó un antes y un después en su ciclo vital y que fue una señal muchas veces a través del cuerpo de basta, ¿no? De que es momento de que te cuides a ti. mm. Entonces, yo siempre digo, sueño con tener en mi consulta mujeres que lleguen de manera preventiva, ¿no? Que digan, hola, ¿qué tal? Vengo a este curso o vengo a tomar sesiones contigo porque quiero prevenir mayor sufrimiento a futuro, quiero cuidarme antes de llegar a un punto límite en mi vida, en mis relaciones, en mi salud mental, en mi salud física. Sin embargo, bueno, las personas somos animales con, de costumbre, digámoslo así, Mm, ujú. y a veces nos cuesta tomar decisiones de cambio transformadoras y solo las tomamos cuando las cosas ya no se pueden llevar más allá de cierto límite. Y a veces la enfermedad del cuerpo es esa señal que no es bonita, pero que efectivamente es útil y muy efectiva para decir, ok, necesito empezar a cuidarme. Sin duda, tantos puntos súper relevantes con lo que tú estás diciendo que me tocan de diferente manera, ¿no? Porque con lo que tú dices del el no excluyente, ¿no? No es excluyente cuidar del otro y cuidarme de mí mismo, ¿no? Y de hecho que necesitamos entender también, necesitamos cuidarnos a nosotros mismos para estar en la mejor posible capacidad de cuidar a los demás. Entonces, ahí está el consistente desafío, pero cuando estamos tan enfocados en las necesidades de los otros por largo tiempo y además agregamos todo lo que tú nos comentas en cuanto a nuestra historia y los mensajes que recibimos en cuanto al rol de la mujer en la sociedad, entonces también me surge la idea de que claro, todo eso añadido, las necesidades de una como mujer se van poniendo al final de la lista, ¿no? Y que nunca llegas a ese final de la lista para aprender a entender qué es lo que necesitas, qué es lo que te hace doler, cómo reaccionas ante el estrés, cuáles son las acciones que tomas para procesar el estrés y tanto más, ¿no? No aprendemos mucho de esa parte y tampoco es algo que está muy incluido en los trainings, en los cursos de psicología, de enfermería, de asistencia social. Son temas que normalmente no se tocan demasiado, al menos lo que yo conozco acá en Inglaterra son muy poquitos y o estos temas se constituyen un taller de un par de horas una vez en el año que pasó por ahí, ¿no? Que Mm. no necesariamente ayuda a tener esta conciencia de cómo empezamos a conocernos para poder cuidarnos.
tocas un tema que me parece interesante, que es una pregunta que surge mucho en mis entrenamientos. Yo doy en particular un entrenamiento que se llama Cultivo de la Compasión o CCT, por las siglas en inglés, Compassion Cultivation Training, donde justamente entrenamos la motivación compasiva como eje central de nuestra identidad. Y una de las preguntas recurrentes que surge en estos entrenamientos tiene que ver con si es posible cuidar bien a los demás, como mamá, como profesional de la salud, como ser Ujú, vivo, digamos, en ujú, este mundo, sin necesariamente cuidar de mí, ¿no? Si es posible, como tú planteabas, una exclusión mutua. O sea, puedo ser, por ejemplo, una buena médica, una buena terapeuta, una buena enfermera hacia los demás y tener una alta calidad de rendimiento y de atención en mis servicios si no pongo demasiado en prioridad mis propias necesidades. Y uno podría decir intuitivamente no, pero yo me inclino más por un sí, porque justamente vuelvo en esto de haber sido socializadas y súmale a eso, entrenadas profesionalmente en los espacios académicos para ser excelentes cuidadoras y tener una gran orientación al servicio, a la escucha, ¿no? A la necesidad de mi paciente, a la necesidad de mis alumnos, etcétera. No hay duda de que las profesionales de la salud son excelentes en la calidad de cuidado orientada hacia el otro y que eso muchas veces deja en las sombras que hay una gran área de necesidades propias insatisfechas. Mi exacto. Ajá. propuesta es pensar entonces cuán sostenible o sustentable en el tiempo va a ser mi ayuda y la calidad de ayuda que yo quiero ofrecer en la consulta, Ujú. en el hospital, en la empresa, en el proyecto que llevo adelante, si tarde o temprano no empiezo a incluir dentro de mis propios círculos de cuidado mis propias necesidades insatisfechas. Entonces aquí la dimensión que quiero quizás invitarnos a reflexionar es, ¿qué va a ser lo más sostenible en el tiempo para ti, para las personas que estás ayudando o acompañando, las poblaciones a las que te importa, con las que te importa trabajar? Y piensa también en cuál es el mensaje que tú le estás transmitiendo a las próximas generaciones. Por ejemplo, si eres una médica, tengo este ejemplo de una médica consultante, ¿no? Eh, Excelente en su rol, muy experta dentro de lo que sería el ámbito de la consulta y que finalmente recibe una propuesta para ser promocionada a un puesto de mayor responsabilidad, ahora con todo un equipo más grande a cargo, ¿no? Y una de las conversaciones que teníamos era qué tipo de modelo de líder ella quería ser para las jóvenes médicas que la estaban observando y las que iban a llegar en las próximas generaciones, en los Mm. próximos años. Y creo que esto cambia completamente la conversación, porque no se trata solamente de mí y de, bueno, yo puedo aguantar un par de semanas durmiendo mal, comiendo mal, un par de años con pocas vacaciones, eh, con poca socialización, pero ¿qué mensaje implícito están leyendo en mis comportamientos, en mis decisiones y en mis actitudes las otras mujeres? ¿Y qué responsabilidad yo quiero tomar como mujer profesional de la salud frente a esas próximas generaciones que me están mirando y que dentro de unos años quizás tomen también un rol de liderazgo? Exactamente. Y también ahí me surge esta idea de cómo entonces incluir una aproximación que sea amorosa para con uno mismo también, ¿no? Y me hace pensar obviamente en la compasión y en la autocompasión y cuánto dentro en esta carrera de siempre alcanzar la excelencia, que donde me identifico yo también, ¿no? De trabajar duro, de estar siempre a por la labor y hacer tu trabajo bien. En ese espacio, ¿cómo podemos entonces agregar un sentido de autocompasión, ¿no? Porque estás cuidando a los demás y, pero entonces no está esa parte necesariamente de autocuidado y de generar un espacio compasivo con uno mismo también, sin culpa.
sin Ujú. crítica, ¿no? Porque dentro de esa carrera por la excelencia también hay mucha autocrítica y hay un diálogo interno que a veces puede ser muy negativo, ¿no? Mm. Varias cosas interesantes que estás mencionando, Roxana. Yo te diría, en principio, con crítica y con vergüenza hacerlo igual. Es decir, no sé si podemos eliminar completamente el No. sentir de la culpa, la vergüenza o la autocrítica, pero sí en la medida en que somos conscientes de que estas emociones, muchas veces dolorosas, eh, surgen como consecuencia de estos mensajes tempranos que venimos recibiendo las mujeres como parte de nuestra socialización, podemos seguir haciendo cambios con muchísimo coraje Ujú, en la manera de relacionarnos con nuestro trabajo, sabiendo que la culpa y la vergüenza tal vez por momento van a querer convencernos de que está mal, de que es inapropiado, de que estamos siendo egoístas, si incluimos nuestras necesidades. Yo creo que no es sin culpa ni sin crítica, sino es a pesar de y junto con ellas. Y ahora volviendo un poco a tu distinción en qué es la compasión, me parece que sería un buen momento para definirla, pero también para distinguir qué la compasión es y qué no es. ujú, ujú, Porque muchas veces las confusiones etimológicas alrededor de qué significa esta palabra y por qué es importante y sobre todo absolutamente relevante en nuestra experiencia como mujeres profesionales, al poder como limpiar el terreno, creo que esto nos va a ayudar a conectar con esta enorme fuerza transformadora que tiene la compasión. La compasión básicamente no es una emoción, uno puede tender a confundirla con una emoción, ¿no? Como decir, bueno, la alegría o incluso la lástima. No es una emoción porque es básicamente una motivación central de nuestra identidad. Es una motivación que puede ser entrenada. ujú, Por eso es que estamos hablando aquí de compasión, porque es una cualidad de la mente y del corazón totalmente entrenable. ¿Y qué es lo que entrenamos cuando entrenamos la compasión? Lo que estamos entrenando es nuestra disposición para sensibilizarnos frente al sufrimiento propio o ajeno, sumado, y hago hincapié en esta segunda parte, sumado con la intención de hacer algo, de pasar a la acción para intentar prevenir o aliviar ese sufrimiento. Entonces podemos decir que, en otras palabras, la compasión es empatía más acción. ujú, Podemos todos seguramente estar familiarizados con el concepto de la empatía, ¿no? Esto de, no sé, veo a mi paciente y soy capaz de ponerme en sus zapatos, escucho a mi hija que me cuenta algo feo que le pasó en el colegio y soy capaz de ponerme por un momento en su piel y entender qué le hizo doler o qué le está haciendo sufrir. Puedo escuchar la historia de un paciente que está atravesando un duelo o una enfermedad y aunque yo no he estado recientemente allí o nunca me ha tocado estar ahí, puedo imaginar por resonancia cognitiva y resonancia empática qué significa ser esa persona. Pero lo que nos diferencia o lo que diferencia la empatía de la compasión es que además doy un paso adelante, me ujú, conecto, me movilizo, me siento movilizada a hacer algo por intentar prevenir o aliviar ese sufrimiento de esta persona que tengo enfrente mío. Entonces, este segundo paso es el que justamente además es protectivo en muchos aspectos. ¿Por qué digo que la compasión es protectiva? Es protectiva del distrés empático. Siempre cuento esta anécdota de una monja zen que contaba que ella acompañaba a personas en final de vida y un día la llaman de una aldea para acercarse a acompañar a una familia cuya hija pequeñita había estado en un incendio muy grave, tenía gran parte del cuerpo quemado y estaba en la cama, ¿no? ujú, Probablemente cerca del fin. Ya no había muchísimo que hacer. Entonces, claro, imagínate, te proponen, necesitamos que estés ahí a sostener lo insostenible, ¿no? Acompañar cuando no hay nada más que hacer. Y entonces ella, cuando recibe esta propuesta de ir al hospital, en el camino al hospital iba preguntándose cómo voy a hacer, o sea, qué voy a hacer porque la situación es realmente grave, es irreversible, ¿qué le puedo yo decir a la familia?
Y lo que a ella le ayudó a poder realmente estar para acompañar o aliviar a través de su presencia el sufrimiento de la familia es recordarse a sí misma, ok, hoy no soy yo esa niña en esa cama. Hoy, hoy particularmente hoy, no soy yo esa niña en esa cama. Hoy no soy yo ese papá o esa mamá a pie de cama que se tienen que despedir. Entonces, de esta manera, ella lo que hacía un gesto de muchísima sabiduría y coraje, es crear una distancia óptima para poder prevenir lo que llamamos distrés empático, que Ujú. tiene que ver con esta maravillosa capacidad que tenemos los seres humanos de resonar con el dolor y también con la alegría de otros seres humanos, pero que si no estamos atentos a esta resonancia, nos puede llevar a una etapa de profunda sobreidentificación Ujú, con el ujú, dolor ajeno, ujú. al punto de quedar completamente sin recursos. Una experiencia que vemos muy frecuentemente en profesionales de la salud jóvenes o que vemos Sí. muy frecuentemente en profesionales con burnout. Por eso traigo este ejemplo, porque uno de los grandes obstáculos para desarrollar la compasión es la creencia de que si me acerco demasiado al sufrimiento de mi paciente, al sufrimiento de los colectivos que quiero acompañar, voy a quedar completamente sobrepasada. Y no es la compasión la que nos deja sobrepasada, todo lo contrario, es la excesiva sobreempatía, si quieres llamarlo de esta manera, sin haber pasado la segunda etapa, es Ujú, la etapa de la compasión, de qué puedo hacer, incluso si es algo muy pequeño y muy sencillo y muy concreto, para ser de servicio. Y entonces ahí volvemos entonces a esta definición de compasión como empatía más acción. Y es algo a lo que yo siempre invito a conversar con los equipos de profesionales de la salud, en tu contexto, en tu equipo de trabajo, en tu hospital, cuáles son las cosas que te generan altos niveles de desgaste, ujú, cuáles son las historias que más te hacen doler y cómo puedes tú generar el hábito, cultivar el hábito de tocar el dolor de tus pacientes, de tus compañeros de equipo, solo lo suficiente, como dice su santidad el Dalai Lama, como para activar la chispa de la compasión, ¿sí? ujú, Para ujú. activar esa resonancia que va a dar inicio eh, a esta conexión humana, pero luego no quedándote a vivir allí. ¿Para qué? Para Ujú, prevenir ujú, ese distrés empático que nos deja sin recursos, nos ujú. deja llorando, y no hay nada de malo con llorar con un paciente, en mi opinión, si es algo que Sin nace duda. genuinamente, pero si no nos deja sin posibilidad de intervención. ¿Cómo podemos pasar a la segunda parte, que es motivarnos a pasar a la acción? Y pasar a la acción muchas veces, Roxana, no quiere decir hacer grandes actos heroicos, ni sacrificios, ni inmolarnos. Mm, Volviendo al ejemplo que traía de la monja Zen, su gran acto de compasión era ser capaz de sostener en silencio, con su presencia, las últimas horas de vida de esta niña y sostener las preguntas duras, ¿no? Y el dolor de los familiares, que requiere un montón de coraje, un montón de sabiduría. Entonces, a exacto. veces las acciones compasivas pueden ser estar realmente quieta en silencio al servicio de lo que esta persona necesita. Necesita. Y nuevamente aquí podemos despejar otras de las grandes confusiones de que compasión es equivalente a me voy a sacrificar, me voy a sobreesforzar por el bien del otro, entonces por eso mejor no me acerco demasiado o no paso demasiado tiempo en contacto con los pacientes. Hay algunas investigaciones que demuestran en el ámbito de la salud que a veces solo en 40 segundos, Ujú, literalmente, o en 40 segundos tú puedes hacer un contacto compasivo con un paciente. Es decir, que también el mito de que ofrecer una atención en salud compasiva te va a demandar mucho más tiempo que lógicamente muchas veces no tenemos, porque estamos llenos de trabajo, porque nuestras agendas están muy llenas. Una investigación de los autores del libro Compassionomics, que también invito ujú, a leer y a ujú. investigar a los profesionales de la salud que nos pueden estar escuchando ahora mismo, cómo con solo 40 segundos de cambiar la cualidad de tu presencia y tus intervenciones, puedes marcar una diferencia fundamental en cómo esa persona recibe, eh, por ejemplo, tus consejos médicos, si eres un médico, cómo esa persona se siente escuchada,
alojada, vista por el profesional de la salud que tiene enfrente, y cómo esto además no solamente es bueno para el paciente, sino que es bueno para ti. ¿Por qué? Ujú. Porque decíamos al comienzo que el cultivo de la compasión es un factor protectivo para la salud del profesional Para uno también. también. Y Exacto. cuando yo te he escuchado a ti hablar del concepto de autocompasión fiera, ¿nos puedes explicar un poquito más de qué se trata? Sí, es un tema que es fascinante y que tiene muchas aristas y que ya, por suerte, hay muchos autores y autoras investigándolo desde diferentes ámbitos. Una de estas autoras que yo personalmente recomiendo mucho, sobre todo a mujeres con las que trabajo, es Christine Neff. Christine Neff es una de las pioneras en el ámbito de la investigación de la psicología de la autocompasión. Ujú, Y ella, entre varios libros y papers que ha publicado, uno de los más recientes es un libro que se llama Fierce Self-Compassion, o en español, Autocompasión Fiera, que también me gusta mucho recomendar, que básicamente propone explorar los beneficios del cultivo de la autocompasión fiera en las mujeres con los desafíos específicos que tenemos las mujeres en la sociedad hoy. ujú, ujú. ¿Qué es la autocompasión? En principio es dirigir esta motivación de cuidado de la que hablábamos antes, Sí. esta sensibilización, ¿no?, frente al propio sufrimiento sumado a la disposición a intentar aliviarlo, prevenirlo en una misma, en uno mismo. Y lo que ella trae como quizás como una nueva óptica es Ujú, entender que la autocompasión, lejos de ser autoindulgencia, autolástima, lejos de conectarnos justamente con eh, quedarnos, ¿no?, como inactivas o tiradas en la cama, ¿no?, frente a lo que la vida nos propone, ella dice que la autocompasión también tiene un componente que tiene que ver con esta fiereza, esta motivación para tomar acción, para frenar situaciones injustas que muchas veces ujú, somos testigos o que nos suceden en primera persona, y que también la autocompasión nos conecta con esa energía vital para decir que no, para establecer límites en situaciones que están atravesando como el área de lo seguro para nosotras, y que también nos da la energía para cambiar el mundo. ujú. Entonces, en esta fiereza, ella utiliza la metáfora de la mamá osa, ¿no? Entonces todos podemos Ok. reconocer en una mamá osa, ¿no?, por un lado esa ternura, esa calidez, em, esa amorosidad con la que va a tratar a su pequeño osito bebé. Y esta es quizás la asociación más intuitiva que todos hacemos, ¿no?, cuando Ujú, escuchamos la palabra compasión, una buena madre o un buen padre con sus hijos, ¿no?, la figura de una enfermera curándole las heridas a un paciente, pero difícilmente observamos el lado corajudo, eh, fiero fiero, ese de la lado fiero, ¿no? autocompasión. Exacto. Ujú, Y es bueno recordar que esta mamá osa, cuando detecta que hay una situación amenazante, claro, eh, o que puede poner en riesgo su integridad, la integridad de los seres vivos que ella protege, es capaz de mostrar las garras, es capaz de, ¿no?, de stand up tall, ¿no?, como ujú, de alzar su voz y hacer toda su fuerza y toda su presencia para frenar injusticias, para decir que no y para transformar la realidad hacia lugares que son compasivos. Porque al fin y al cabo lo que está haciendo esta mamá osa es protegiendo ujú. a su cría para que para prevenir o aliviar el sufrimiento futuro. Entonces lo que importa aquí es ver cuál es la motivación que nos hace hacer lo que hacemos. Cuando nosotros Sí. vemos grupos de activistas, ¿qué estamos Mm, viendo? mm, Personas que defienden ciertos derechos, ¿no?, de un colectivo, el que te guste, porque hay. Lo importante para mí personalmente es como, si nos interesa ser activistas en algún área de nuestra vida, es que es conectar con cuál es esa causa que nos mueve, que incluso hasta a veces nos exacto. enoja, que nos parece injusto, desde la pobreza, desde el medio ambiente, desde las guerras, desde las injusticias en cuanto al género, lo que sea, no importa la causa que te mueva, pero si tú te pones a pensar ahora conmigo, ¿cuál es esa causa por la cual naturalmente te surge Mm, levantar la voz y decir, mm.
esto no lo voy a permitir, esto yo no lo quiero permitir. Es mm, una buena manera de conectar o empezar a conectar con tu autocompasión fiera. Cómo tú puedes prevenir sufrimiento en el largo plazo, no solo para ti, sino para toda una comunidad, eh, y trabajar activamente por generar espacios seguros para para esa colectividad. Y entonces de eso se trata, ¿no? Y ese colectivo a veces te incluye a ti misma. exacto, exacto, porque ese espacio seguro también es para uno mismo, ¿no? Para poder estar desde ese sentido de seguridad interno que te permite también, como tú dices, poder alzar la voz cuando es necesario, poder tener, ¿no? Alzar la voz en el sentido no agresivo de negativo, pero que te permita establecer límites. Y límites es un tema que toco un montón con muchas de las personas con quienes trabajo, porque justamente dentro de toda la demanda que tienen que trabajar la gente que está en el front line aquí en Inglaterra y en otros países, están en situaciones donde justamente las organizaciones también, como decías tú al principio, ¿no? Trayendo en la parte sistémica de este problema, están jugando un rol bastante importante en generar estos espacios que se convierten en algo súper tóxico para el bienestar de los trabajadores, por muchas razones, ¿no? Em, Estamos acercándonos hacia el final de este episodio y hemos estado hablando de tantas cosas tan interesantes, pero también me gustaría, y como siempre lo hacemos hacia el final de cada episodio, pensar en soluciones o acciones que tú consideras que serían los puntos tal vez iniciales para alguien que está empezando a pensar y empezando a entender y reconociendo la necesidad de entrar en este espacio de prevención y de preservación de los espacios seguros personales, ¿no? Para continuar haciendo su trabajo en la excelencia, en el nivel en que queremos. Eh, ¿Cuáles serían unas acciones, ya sea de autocuidado? ¿Qué propones, Natalia? ¿Qué te surge? Wow, hay tantas y Sí, no sé si hay mejores o peores, si no podemos nombrar algunas, e invitar a que quienes nos están escuchando empiecen allí por donde pueden, por donde exacto. les nazca, porque lo Ujú, importante es comenzar por lugares que se sientan seguros para nosotras y que también sean fácilmente incluibles dentro de nuestra realidad, nuestra cotidianeidad. El hecho de que estés escuchando este podcast, diría a las personas que nos escuchan, es signo de algo. ¿De sin qué? duda. Es la primera pregunta que les haría. ¿Qué te ha llevado a escuchar hasta este punto esta entrevista, ¿no? ¿Qué motivación, qué pregunta, qué intención, qué dolor te hace que hoy, en este momento de tu vida o de tu carrera, te estés preguntando por cómo crear un espacio seguro para ti y para la gente que acompañas? Ahí creo que es el hilo del ovillo desde el cual yo generalmente comienzo incluso a indagar cuando alguien empieza con alguna pregunta. Sigue esa Ujú, ujú, curiosidad, mm, mm. sigue esa intuición, sigue esa pregunta, porque desde ahí el mundo por construir, Claro, ¿no? el por qué ahora, Porque entonces, ¿no? ahora, ¿Por qué en este ujú, momento? ¿De dónde surge la motivación ahora? Ajá, exactamente. Y ahí podremos empezar a como a explorar qué es lo que está vivo ahora mismo en una que nos lleva a hacernos estas preguntas en este momento y no en otro, ¿no? Porque estas claro. son conversaciones que no se pueden. A ver, uno puede abrir la puerta, ¿no? Ujú, Como trainer, como terapeuta, como instructor de este tipo de entrenamientos, pero la única persona que puede cruzarla es el otro o la otra. Entonces, honrar esa pequeña curiosidad que te ha traído a indagar estos temas, me parece que es honrar tus valores, es lo que te mueve. Eh, Otro tipo de prácticas es rodéate de personas a quienes no les parece una locura, igual que a ti, incluirse a sí mismas en el círculo de cuidado. Cuando tú empiezas a familiarizarte con la idea del autocuidado o de la autocompasión como primero una parte inseparable e innegable
de la herramienta de terapéutica que somos las profesionales de la salud, se empiezan también a normalizar este tipo de Mm, conversaciones. absolutamente, sí. Se Ajá. empiezan a potenciar, se empiezan a multiplicar. Y entonces para mí tener una comunidad de práctica, de cultivo de mindfulness o de compasión, una comunidad nutritiva, que a veces no siempre Mm, podemos elegir de quiénes rodearnos en nuestro espacio de trabajo, pero sí tal vez podemos ser proactivas y ser intencionales en reunirnos con personas que se están haciendo preguntas similares o que similares. incluso están unos pasitos ya recorriendo hace tiempo el camino de la autocompasión o de una salud inteligente, o bueno, hay muchas maneras en que también se está nombrando este movimiento, pero lo importante es elige intencionalmente de quién te rodeas, porque allí hay muchas semillas que se empiezan a regar también a partir de asistir recurrentemente a esos lugares, virtuales o presenciales. Si te interesa la lectura, una buena forma de autocuidado es Ujú. empezar a leer a personas que te desafían en tu manera de pensar tu profesión. Quizás no estás 100% de acuerdo, pero a ver, voy a leer qué dice esta autora Christine Neff o este libro que me han recomendado, no sé, sobre la atención plena o la gratitud o el mindfulness y por qué me desafía. ¿Qué Mm, palabras estoy subrayando? ¿No? ¿Qué frases me están llamando la atención? Ser curiosa. Yo creo que la curiosidad es un lugar muy noble para empezar y es un lugar muy respetuoso de los propios ritmos y tiempos, eh, y es un gran door opener, ¿no? mm, abre puertas. Sí, seguir la Sí. propia curiosidad. Qué linda manera de terminar este episodio, Natalia. Muchísimas gracias. Pensando en el honrar nuestra curiosidad para con nosotras mismas, ¿no? Y que cómo también esa curiosidad nos puede ayudar, me haces pensar, en conocernos más y poder entender entonces con quiénes queremos estar rodeados, cuáles son los temas que nos desafían de una manera cariñosa, saludable, preventiva, etcétera. Bueno, nada más me queda que agradecerte enormemente que hayas estado acá con nosotros compartiendo tus ideas y tus pensamientos y decirle a todas las personas que nos están escuchando hoy que si alguna de estas ideas les han resonado y sienten que no solamente podrían servirles a ellos mismos, sino también a sus compañeros de trabajo, a sus jefes, a gente con quienes están compartiendo estos espacios saludables, les invitamos a compartir este episodio y también decirnos cuál de todas las ideas que hemos compartido hoy les ha resonado más. Así que siéntanse libres de mandarnos un mensajito, de poner un comentario, así también nosotros vamos sabiendo más de nuestra audiencia y de qué es lo más relevante para ustedes. Así que muchísimas gracias a todos por escuchar y a ti, Natalia, por estar aquí. Muchas gracias a vos por la invitación y sobre todo por seguir generando estos espacios de conversación que ojalá se sigan multiplicando y que este podcast sea inspiración para que muchos grupos de mujeres y grupos de profesionales se sigan replicando conversaciones sobre lo que importa. Ujú. Eso es mi deseo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti.